Amén. Dios les bendiga. Amén. Yo he pensado mucho en esa palabra. Bendecidos para bendecir. Esa es la palabra que usa la pastora. Pero yo he meditado mucho sobre ella. ¿Qué significa eso? Yo llegué a una conclusión. Que a pesar de las dificultades, que a pesar de las adversidades o los golpes que podamos recibir, estamos a pie firme y podemos dar una palabra de bendición para el hermano o la hermana. Amén. Esa es la conclusión a la que yo he llegado, esa palabra bendecidos para bendecir, porque muchas veces decimos, bueno, Señor, bendecidos para bendecir. ¿Cómo bendigo a esa persona si no tengo lo que ella necesita? Ahí está la palabra del Señor. Una palabra de aliento, una palabra de fe. Amén. 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 Entonces, sí he pensado mucho en eso porque uno a veces toma la palabra ligeramente y no piensa sobre ella, no medita sobre ella. Entonces uno se pregunta, ¿sí estará obrando en nosotros? Bueno, amén. Vamos a entrar en materia. Hemos estado hablando sobre los temores, sobre los miedos. Y bueno, ¿qué es el miedo? Bueno, es una emoción básica, natural, que se caracteriza por experimentar sensaciones desagradables y relativamente intensas ante la persecución o un daño, ya sea real o imaginario. Entonces, muchas veces el temor viene de lo real o de aquellas cosas que nos imaginamos. Y de lo real, muchas veces son sensaciones a las cuales podemos sentir y podemos forjar ese temor en nuestras vidas. De ahí vienen muchas cosas. Y ya cuando lo llevamos a lo imaginario, la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos ser como niños. Y un niño, si se imagina el temor, pues se aterra, se asusta, se esconde, corre donde el padre, corre donde la madre. Pero cuando no tiene padres o cuando no tiene madre, ¿a quién corre? De ahí vienen muchas situaciones. El miedo o el temor es aquel que nos ha llevado, yo diría que a todos nosotros en alguna circunstancia, a no poder expresar o poder crear a veces lo que hay en nosotros. Bueno, ¿dónde comienza el miedo? ¿Alguno quiere hablar? En el corazón. ¿En el corazón? ¿Alguien más? ¿Quién da más? En el vientre. Un episodio. ¿Un episodio? ¿Un trauma? ¿Alguien más? Bueno, dice aquí, yo investigué un poquito sobre dónde comienza el temor y dice, concretamente en la amígdala ubicada en el sistema límbico, en este se activa el área del cerebro involucrada en la huida, en la defensa y liberan las hormonas del estrés. Entonces aquí es donde los miedos comienzan a generar una serie de comportamientos en el cuerpo. Y lo decía el pastor hace, no creo que fue hace 8 días o 15 días, que lo decía que el miedo nos paraliza. Entonces ahí es donde empieza la sudoración, ahí es donde los poros se abren, ahí es donde empieza el temor a paralizar. Yo he conocido casos que el temor paraliza físicamente a la persona, se queda así, no sabe qué hacer. Pero ya sabemos de dónde viene. Concretamente en la amígdala ubicada en el sistema límbico.
O sea, como más o menos en el centro del cerebro. El centro del cerebro. Sí, todo el sistema límbico que hace o sea, donde tenemos los neurotransmisores, que hace que los, sí, que la persona se quede así como, sí, en blanco, a veces aterrada, asustada, pero el miedo también es, bueno, el miedo es una emoción, ¿no? Está en las emociones. Digamos, es uno de los, hay más emociones, pero es una de las 7 emociones principales. Y no se puede echar fuera el miedo porque es una emoción. Tú no le dices, vete, emoción, porque no te necesito, así nos creó el Señor y así va a funcionar. Solo que pues ahorita más adelante empezamos a explicar todo esto del miedo, ¿no? Bueno, a ver, el miedo sí es bueno, el miedo es el que genera, en pocas palabras, el temor. Cuando nosotros tenemos mucho miedo en nosotros, si nosotros dejamos que ese miedo avance, es cuando se genera el temor, que esos son muy diferentes. Bueno, ¿qué órganos debilitan el miedo? ¿Tenemos algún médico aquí? No. Bueno, el Señor sí está aquí. Dice que los riñones, la glándula suprarrenales, entre otros. Entonces, mire, ¿dónde nos enfermamos? Por el miedo. Los riñones. Los riñones. Bueno, eso sí. Por eso es que mucha gente, cuando le da mucho temor, se orina o se hace el cuerpo. Eso lo he visto en las películas. La verdad, yo no he visto un caso real, pero en las películas sí lo he visto. Sí, es verdad. Amén. En la Biblia encontramos la palabra no temas 365 veces. O sea, hace una para cada día. Entonces el Señor nos permite que si tenemos miedo, se genera ese temor, podamos ir a la palabra y declarar una palabra, no temas, como lo dice en Josué 1:9, que todos se lo conocen. Y dice la palabra del Señor: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta es una promesa que el Señor nos da para cuando tengamos miedo o temor y pues de pronto no conocemos las 365 palabras en la Biblia, pero sí está muy conocida, que se puede venir a nuestra mente y a nuestro corazón y podemos declararla cada día. Nosotros no dijimos el nombre del tema, pero se llama del temor a la fe. Amén. Amén, amén. Para allá vamos. Amén a eso. Por eso es que empezamos aquí con una promesa de fe, del temor a la fe. Y hoy escuchaba algo que me dio alegría. El Señor ya empezó a vencer miedos, ya empezó a vencer temores, porque ya lo escuché y eso me dio alegría. Entonces, el Señor, vamos por buen camino. Amén. Amén. Bueno, queremos hablar algo que de pronto es muy usual en el cristiano. Encontramos en medio del miedo y el temor, el escapismo. El escapismo, que es una tendencia humana de huir de las responsabilidades. Y tenemos un ejemplo común, que es Jonás, cuando el Señor lo llama a predicarle a Nínive,
Pero él dice, no, mejor yo tomo una barca y me voy para otro lado. Sí. Entonces él tomó su barca y se fue para otro lado. Bueno, esto no me corresponde a mí, entonces... Ay, Dios santo. Bueno. Sí. Dice... Bueno, hago un apunte acá en Josué, que dice que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Moisés había muerto y quedó Josué, y el Señor le llama a que siga con el liderazgo, siga con el pueblo, pero primeramente le quita el temor. No lo podía mandar así, porque iba a gobernar, iba a dirigir. Entonces le manda a que primeramente, era que te mando que te esfuerces. O sea, cuando tenemos temor o nos enfrentamos a algún temor de alguna cosa, por alguna circunstancia, el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces. O sea, un poquito más allá de la fuerza de nosotros que humanamente o normalmente tenemos. Y ahora sí vamos a Jonás 1:3. Entonces, les pido estén atentos con su Biblia, bien dispuestos. Y si ya lo encontraron, me dicen amén. Jonás, profetas menores. Amén. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Jonás buscó refugio fuera de Dios. Sí, y pagó el pasaje. Y pagó el pasaje. Y pagó el pasaje. ¿Cuántas veces no le pasa al ser humano eso? Que busca ayudas en otro lado, fuera de Dios. Y a veces se tiene a Dios como ese Dios bombero. Ese Dios que apaga incendios. Ay, Dios, por favor, ayúdame en esta. Ay, Señor, si tú me ayudas, si tú me sacas de esto, entonces, ay, sí, Señor, yo voy a creer que tal cosa. Y Dios lo hace. Dios lo hace por misericordia, porque dice que sale el sol para buenos y malos. Y lo hace. Pero Jonás, esto fue lo que hizo, se fue fuera de Dios. Entonces, ¿qué puedo yo ver acá? Que Jonás tuvo miedo de obedecer al Señor. En cierta ocasión yo le compartí a una persona del Señor, y esa persona me dijo, pues lo que pasa es que hay que tener un compromiso con Dios, y pues yo realmente no, y es que ahorita no, y es que no, porque es que eso demanda tiempo, eso demanda compromiso, eso me dio un montón de excusas. Hay personas que dicen, cuando sea viejito, ahorita estoy joven y yo no quiero nada. Pero, ¿y quién le garantiza que va a llegar a los 80 o a siquiera a los 50 o qué sé yo?
¿Sí? ¿Quién le garantiza eso? O sea, eso es pensar neciamente. Total. Eso es un error, porque ¿cómo va a dejar su eternidad en manos del destino, en manos del tiempo, en manos de la vida, de las circunstancias, cuando tenemos un Dios demasiadamente bueno? Amén. Un Padre bueno, que además dice la palabra del Señor que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Además dice que está 365 días del año y aún más por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor ha prometido. Mi Biblia dice eso. Amén. Entonces, Jonás tuvo miedo de obedecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos utilizado el escapismo o escapar, huir por evade ciertas cosas, cosas que no quiere porque le parecen desagradables, porque no las quiere, porque sí? Algo me pasó en estos días y me puso a sudar porque tengo unos vecinos y las señoras pues ya no pueden, ya ellos son mayores, hay las hijas, pero pues no están en condiciones de caminar, bueno, en fin. Y el señor se cayó y se rompió la cadera. Y duró un poco de tiempo por allá en el hospital, entonces pues estaba usando pañal. Y las señoras, la vecina se paraba en la esquina a ver quién le hacía el favor, y yo veía que todos no, y yo en ese momento pues fui por el pan, pero y ella me dijo, ay, ¿será que tú le puedes poner el pañal? Mire, Dios mío, eso para mí fue terrible, porque uno dice, pues uno lo hace con la mamá, sí, me hago entender, con la familia de uno, un ser querido, sí, pero que una persona que no conoce y sí, que solamente por ahí saluda cuando lo ve y que le diga, venga, le cambia el pañal. Dios mío, eso me puso a sudar. Y yo le dije, pues voy a llevar el pan a mi casa y ahorita ven. Bueno, si no ha encontrado a nadie, pues, pero, ay, Dios mío, sí voy a hacer un entero, voy a orar. Dios santo. Manda otro, Señor, manda otro. Pero no, pero es eso. Se usa el escape porque pues eso es incómodo, ¿cierto? Mas sin embargo me quedo aquí como que, no, o sea, tienes que hacer algo. Y fui allá y les dije, bueno, ya consiguieron a alguien que esto, bueno, pues, ¿dónde está el Señor? Allá adentro, que no sé qué. Bueno, me llevaron allá a la habitación y el Señor dice, hola vecina, no sé qué, hola don Pepito. Y me dice, ¿usted viene a cambiarme el pañal? Yo, sí, señor. Sí, Señor. Dijo, no, vecina, ¿cómo le ocurre? Y yo, no, usted no, me da mucha pena, me da mucha vergüenza. Yo, ay, bueno, amén, no, yo le dije amén, pero yo, sí, Dios mío, pero para mí eso fue algo, yo dije, Señor, yo cuando volví a mi casa le dije, Señor, yo no estoy preparada. Dije, Señor, qué pena, perdóname, pero yo no estoy preparada para esto, porque se enfrenta uno a situaciones y a cosas que, pues, te cogieron de sorpresa, esa situación. Y yo pienso que ahí hubo un escapismo, porque, pues, yo, gracias, bueno, hasta luego, vecino. Chao. Hasta luego, porque hay una señora que pues les ayuda a ellos y bueno, entonces dijo, no, yo quiero es que venga la negrita, vaya, llámeme la negrita, que ella sí, que ella me limpie el pañal, que ella me cambie el pañal. Yo, bueno, hasta luego entonces. Pero es eso, yo
En ese momento sentí, respiré, porque pues algunos dirán, ay, pero ¿cómo hace? Pero es la hermana de la iglesia, pero ¿cómo va a hacer eso? Pero no sé, si a usted le pasa eso, yo no sé, ¿qué piensa usted? ¿Verdad? ¿Qué reacción tomaría así? Yo no vuelvo a la panadería. No, yo no vuelvo a la panadería porque me encuentro con la señora. Pero es eso, sí, escapismos. Y eso le pasó a Jonás. Jonás no quería. Algunos dicen que era que le caía mal los de Nínive, yo no sé. Otros dicen que pues no quería que Nínive se arrepintiera. O sea, el profeta era que Dios ejecutara el juicio, que viniera el juicio para Nínive y que ahí quedaran exterminados todos. Pero Dios en su misericordia, pues también que Él conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Y Él sabe qué es lo que estamos pensando. Y de pronto el profeta pensó, no, voy a quedar mal, ¿cómo así? O sea, primero les voy y les digo que se arrepientan, que mire que Dios va a destruir. Y después, y yo pienso que Él albergaba en su corazón que no se arrepintieran, para que viniera el juicio y la palabra se cumpliera. Pero Dios tuvo misericordia de ellos y ellos se arrepintieron. Y a eso a Él no le gustó. Y luego después se va por allá fuera de la ciudad, se sienta por allá debajo de una calabacera. El Señor tiene un humor un poquito extraño, le hace crecer la calabacera en una noche, se siente muy cómodo ahí, muy feliz, pero luego le manda un gusano que se come la calabacera y acaba con todo. Empieza a venir todo el viento y el calor sobre la cabeza, parece que él era calvo. Entonces imagínense en ese calor, toda una situación complicada para ese hombre. Y yo creo que él quería morirse, él quería salir en carreras de ahí, no estar más ahí. Pero como en las cosas del Señor todo es perfecto, aun cuando uno no quiera, Dios se vale de sus recursos y allá lo lleva. El que tanto escapa, finalmente así se esconde bajo las piedras. De allá lo saca, de allá lo toma y hace la voluntad del Señor. Porque fíjese que hasta estuvo en el vientre de un pez, vomitado, oliendo a pescado, pero fue a Nínive a dar el mensaje, a dar la palabra, porque así son las cosas con el Señor. Amén. Amén. Entonces, bueno. Te falta Ay, un no, eso sí pedacito, es- pero yo te lo completo. Pero dice la palabra del Señor, para aquellos que buscan el escape y que han sido de pronto como Jonás o que hemos sido como Jonás, dice Primera de Pedro 5:7, pero echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de vosotros. Amén. Esta es una promesa que el Señor nos da. Por eso se llama del temor a la fe. Y anoche, orando, el Señor me dijo esto: pregúntale a mi pueblo qué han hecho para el temor. Eso me lo dijo el Señor anoche. Entonces yo quiero que lo tengan presente, porque ahora más adelante vamos a hacer algo. Y tenemos algunos ejemplos de algunos temores, y si se ubica en alguno de ellos, téngalo presente, porque estas enseñanzas, estas clases que el Señor nos está permitiendo tener, es para llevarnos a su verdadera libertad. Amén. Y que nosotros podamos servirle con gozo y con alegría, como lo enseña su palabra. Amén. Amén. Entonces dice
1. Temores al compromiso con el ministerio. Háblalo. Qué tema tan difícil. Predícalo, pastor, que lo Qué necesitamos. tema tan difícil, Dios mío. Esto es un tema que aún a mí me ha costado mucho. Porque es que hablaba mi esposa de los compromisos con el Señor. Y mucha gente no se quiere comprometer con el Señor porque es que solo ven ganancias, solo ven dinero, solo ven posiciones, porque quizás a ellos no se les ha revelado una palabra de poder, de salud. A ellos no se les ha revelado una palabra donde puedan salir del quebranto, de la desesperación. Entonces este tema del ministerio es muy complicado porque muchos no quieren servirle al Señor por eso. Pero el Señor tiene muchas promesas para el que le sirve. Amén. Muchísimas promesas, 365, y eso si no son más. Porque la Biblia es un libro que se ha escrito para contar historias de mucha gente, aún de la iglesia, porque no está escrito. Así es. Número 2, temores a no dar la medida o comportarnos como otros, baja autoestima, temores al hablar en público. ¿Quiénes han sufrido de eso? Yo creo que yo paso por todas. Entonces, muchas veces los temores, lo que decía el pastor hace 8 días, que él tenía un pastor o un líder que cuando le decía que le tocaba predicar ese día no venía, ese día se enfermaba, ese día le pasaba algo. Esos son temores. Desafortunadamente, esos eran temores. Y yo creo que eso nos pasa a muchos. O sea, es que es muy diferente el temor a Jehová al temor que uno crea, porque uno permite que ese temor eche raíces y ahí es donde empiezan las consecuencias, lo que ya habíamos hablado anteriormente, y ahí es donde la persona se paraliza y no sabe qué hacer. Número 3, temor a la crítica, si hablan bien o mal de nosotros. Bueno, un momento ahí. Este sí es un temor porque mucha gente quiere que hablen de ellos. Pero siempre quiere que hablen bien. Pero desafortunadamente en el medio ministerial lo que más se pronuncia es que hablan mal. Critican la palabra, critican al pastor, critican su ropa, sus zapatos, critican su barba, critican la altura, critican que está gordo, que está flaco. Siga. Ya, yo creo que está bien. Sí, así es. Pastor, sí. Ahora más adelante, porque para el temor del sobrepeso también lo hay. Algunos querrán corregirte. ¿Qué es lo que hacen la mayoría? Quieren corregir que no hablamos bien, o que a veces somos déspotas, que no somos alegres, que temor al corregirnos. O sea, quieren corregirnos, eso nos da temor. Alguna vez me pasó eso, perdón. Alguna vez me pasó eso aquí. Y resulta que una hermana que pues llegó y así como llegó se fue, ya no está. Cuando hacíamos los en vivos, un día llegué a la intercesión y ella me dice: uy, hermana, pero pues es que usted no predica como la pastora, porque es que la pastora se le mete, ella habla duro y no sé qué, y ella se mueve y no sé cuánto. El power. Sí, el power. Y pues la gente no entiende que pues
a cada quien Dios le dio su diseño, ¿sí? Y que digamos, ella venía seguramente, no sé, de alguna congregación donde hablaban como el pastor, se vestían como el pastor, como la pastora, hay iglesias así, ¿sí? Y entonces si el pastor grita o dice las mismas palabras, entonces ellos estaban bien, porque es que desde aquí nos han enseñado que eso es así, y no porque no todos Dios quiere que seamos así, Seamos únicos. ¿sí? Nos dio una identidad. Así es, amén. 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 Y entonces hay veces, mire que en esto, hay veces son la gente caudillista. Usted dice, ¿y cómo es eso? Que si no está el pastor o la pastora, no van a la iglesia ese día. Sí, No van. así es. Pregunte, ¿y está el pastor y la pastora? No, ellos salen. No. Entonces yo voy cuando ellos vuelvan. Así dicen. Sí. Entonces aquí nuestros pastores, ellos no le dicen a nadie nada cuando llega la gente, ay, ¿dónde está el pastor? Salud y le dejó, que vuelve pronto, sí, porque sí, que muchas bendiciones, Para evitar. que esté orando por ellos, porque sí, entonces la gente quiere hacer eso, o sea, quiere que sí, encasillar y no es así, no funciona de esa forma. Dios no tiene clones. Amén. Amén. Amén a eso. No ¿Sí? somos la chévere. Exacto. Amén, y ese tema sí deberíamos involucrarnos un poco más porque en alguna ocasión escuché un testimonio de una mujer que hablaba de Kathryn Kuhlman y ella le decía al Señor, no, Señor, es que yo quiero ser como Kathryn Kuhlman. Ella quería predicar como ella, quería moverse como ella, quería vestirse como ella, quería peinarse como ella, pero el Señor un día le dijo en oración, le dijo, yo ya no quiero dos Kathryn Kuhlman. Ya tengo Kathryn una. Kuhlman, ya tengo una. Yo te quiero a ti. Entonces él quiere un Enrique Santana, Así un es. Carlos, una Joana, él quiere un Samuel, un Manuel. Todos somos diferentes. Yo le decía al pastor en días pasados, hay que crear una predicación de los caracteres, porque el Señor nos usa a todos tal como somos, unos alegres, otros poco alegres, otros no alegres, otros serios, otros gordos, bajitos, de diferentes formas. El Señor nos usa a todos. Amén. 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 Bueno, número 4. Evitamos la responsabilidad y la demanda que tiene el ministerio. El ministerio en el Señor tiene mucha demanda. Que lo digan los pastores. Mucha demanda. Entonces, utilizamos el escapismo. Tantas tareas que hay en la iglesia, pero utilizamos el escapismo. Número 5. Temores al compromiso con la familia. Lo que se está viendo hoy en día, que nuestros jóvenes ya no quieren tener una familia, pero quieren tener una mascota. Pero al cabo del tiempo se dan de cuenta que es como un hijo. Total. Y ya quieren deshacerse de la mascota. Sí, eso es una responsabilidad tremenda. Porque es que una mascota es una responsabilidad. Está bueno. Entonces mire que hoy en día ya se están dando de cuenta que a una mascota es una responsabilidad Ay, santo Mayor. Dios. aún mayor, porque un animalito pues no habla, Depende. hay que cargarlo, hay que llevarle su collar, ahora hay que cargarle hasta el carnet de vacunas, porque si muerde a alguien, la policía se la echa, muestra el carnet de vacunas, y si no está vacunado, le ponen una multa. Sí, sí. Entonces, vayan anotando. Ay, está Número 7. Seis. Sí, pasaste el Sí, número 6, perdón. El miedo le cambió la ruta a Jonás.
¿A cuántos el miedo nos ha cambiado la ruta? ¿Cuántos hemos cogido para otro lado? Total. A mí me pasó algo en la otra congregación donde estaba hace muchos años. Y una vez me dijeron, como aquí a veces le reciben una llamada y le dice, bueno, hermanos, tienen el privilegio de predicar el sábado, de dar el mensaje. Entonces, a mí me pasó eso. Pues no me lo dijeron en llamada, me lo dijeron personalmente. Pero desde ese momento, el temor se apoderó de mí. Se me bajó el azúcar, empecé a sudar, me sudaron hasta los pies, me salían gotas, no eran como de sangre, pero sí de sudor así, que le bajaban a los labios y decía, esto es pura sal. Eso me pasó a mí. Sí. Eso me pasó a mí. Y yo le dije al pastor, no, pastor, yo no puedo. De una. Porque es que lo que hablábamos de los caracteres, bueno, vamos, más adelantico les cuento eso. Bueno, número 7. Evitamos el servicio a Dios y a la gente. Consejerías, discipulados. Se va con el compromiso. Evitamos el servicio a Dios, o sea, todo lo que estamos hablando, el escapismo. Nos queremos escapar de los compromisos de Dios. Muchas veces tenemos que preguntarnos si es porque verdaderamente no queremos, si es porque verdaderamente creemos que Dios no nos puede bendecir, o que si es verdaderamente un temor que se apodera de nosotros. Muchas veces todas estas situaciones nos hablan del carácter de una persona. Pero yo sé que aquí ese carácter no está, porque todos le servimos al Señor de una o de otra forma. Y todos hemos intentado atender a esa responsabilidad. Entonces eso no está en esta iglesia. Esas personas no están aquí. No, eso se ve. No vinieron allá. Esas personas que no han conocido al buen pastor, o que por lo tanto no tienen un compromiso real con la iglesia, con el Señor, con las personas, esas no están aquí, esas están en otro lado. Esas personas que tienen prejuicios como Jonás no están aquí, gracias al Señor. Amén. Gracias al Señor. Pero dice Primera de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Así también sabéis que de modo que el Padre a sus hijos exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviéremos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esta es una promesa para aquellos que se sienten con esta irrealidad del compromiso al Señor o a la iglesia, que pueda decir esta promesa para que el Señor lo llene de su presencia y pueda salir adelante. Amén. 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 Amén, amén. Los dejo con mi esposa. Así es. Aquí en Primera de Reyes 19, 14 al 15. Estos son otros personajes que no son como Jonás. Ellos no huyeron de Dios, pero huyeron de los hombres. Solo Jonás huyó de la presencia del Señor, pero estos huyeron para salvar sus vidas.
Primera de Reyes 19, 14 al 15. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Está hablando de Elías, porque tras la victoria del profeta Elías en el monte Carmelo, cuando él mató a los profetas de Baal, por instrucción del Señor, amén. Amén. Y él tiene una tremenda victoria. Y pues parece que ahí, en ese milagro, en esa proeza, el Señor se glorificó grandemente. Pero dice que Jezabel salió a su encuentro para intimidarlo, para hacerle una amenaza de muerte. Y entonces, él desanimado y temeroso, Elías abandonó a su criado y se adentró al desierto y pidió morir, experimentando un momento de profunda crisis emocional por la voz que había escuchado de aquella profeta del diablo. Sí. Entonces, hay voces, lo hablaba la pastora el domingo pasado, hay voces externas, hay voces de afuera que quieren intimidar al profeta, que quieren apagar la voz de Dios, que quieren robar, que quieren quitar, que quiere poner su propio antidiseño. Sí. Y esto le pasó a Elías. Entra en desánimo, entra en una depresión. Pero eso no es problema para Dios. Porque Dios nos conoce bien. Y lo que estábamos hablando hace un momento de escape de los ministerios o el ministerio, con sus desánimos, con sus luchas, con sus dificultades, como lo que cada uno, con sus temores, sus miedos, ansiedades, lo que sea, no quiere decir que no tengamos que trabajar en ello. Claro que tenemos que hacerlo, para eso estamos aquí. Amén. Pero Dios, me gusta al final esto, porque Dios sale, es decir, Dios le habla a Elías como diciendo, no te preocupes. Sí, no te preocupes, yo estoy aquí contigo. Y al final de lo que Jezabel iba a hacer con él, dice que se sintió desalentado en el desierto, pensando que su ministerio no había tenido el avivamiento que él esperaba, y expresa su deseo de morir. Porque, claro, extermina los profetas de Baal, y lo que se esperaba era que el pueblo volviera a Cristo, volviera a su mirada a Dios. Que el pueblo reconociera que era el Dios vivo, el Dios santo, el Dios todopoderoso el que había hecho esa proeza. Pero no fue así, sino que la Jezabel esta
sale para intimidarlo. Entonces es como cuando creo que les ha pasado a los hombres de Dios que tienen su congregación y hay algo que están esperando y llega de parte de Dios, llega ese milagro, llega esa bendición y se siente contento estos siervos de Dios porque el Señor respondió, pero por otro lado es como una sensación agridulce porque por otro lado viene un ataque, Sí. viene una dificultad, muere un ser querido. Un diagnóstico médico, Sí. se accidenta, qué sé yo, un hijo. Entonces, por un lado, pues está feliz la persona porque el Señor respondió, y por otro, está sufriendo porque, digamos que no tiene su alegría completa. Su fe. Sí, su dicha no es completa. Exacto. Entonces eso le estaba pasando a Elías. Recuerdo que cuando mis hermanos cayeron hospitalizados a causa del COVID, al principio nuestra fe estaba alta. Elevada. Y orábamos y Señor, tú vas a hacer el milagro, Señor, tú los vas a traer de vuelta, Señor, no va a pasar nada con ellos porque ellos no tienen ninguna enfermedad de base. Entonces, aparentemente, pues todo, nosotros creíamos que todo, pues iba a salir muy bien. Y fue pasando los días y empezaron a dar, ya cada día daban un diagnóstico diferente, ya como que íbamos perdiendo la esperanza, pero nosotros nos aferramos, Señor, tú vas a levantarlos, tú vas a sacarlos de esa situación, ellos no van a morir prematuramente, en fin. Pero cuando ya pues muere uno, entonces pues fue muy duro para nosotros. Quedaba el otro. Y a los 8 días de haber muerto uno, murió el otro. Entonces quedamos como, bueno, ¿y aquí qué pasó, Señor? ¿Qué nos faltó orar? ¿Qué nos faltó hacer? O sea, y nos agarramos a orar y promesa y todo esto declaramos, pero bueno, Dios hizo su voluntad ahí. Entonces, pero queda eso, queda esa sensación agridulce. Total. Pero Le quiere tambalear la fe. sí, y pasó con Elías. Pasó con Elías, pero al final Dios lo fortaleció. Porque aunque él expresa su deseo de morir, era como muy melancólico. Dios tiene un cuidado divino porque le manda unos cuervos que le lleven carne a la cueva donde él se había introducido. ¿Cuántos de nosotros algunas veces no hemos estado en la cueva? Una cueva de dolor, de depresión, de haber perdido un ser querido, un diagnóstico que no se espera, qué sé yo, tantas cosas, Sí. un accidente o cualquier situación. No estamos exentos de eso. Y Dios le proporcionó agua y alimento para fortalecerlo.
le proporcionó, lo cuidó, lo alimentó, no lo dejó. Dios no se enfocó, ay no, vea lo melancólico, vea semejante milagro, que la manifestación que yo hice allá en medio del pueblo, no lo dejé en vergüenza, yo le di la instrucción, lo que tenía que hacer y lo voy a dejar ahora. No, es que no, Dios no es así. Dios es un buen Padre. Amén, amén, amén. Y no es porque si tú oras más y qué tan ungido eres, no se trata de nada de esas cosas. Así es. Tiene cuidado en nosotros. Amén. Su fidelidad es inagotable. Él permanece fiel aunque nosotros no lo seamos, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Sí, así es. Y eso me gustó, o sea, me alimentó, me nutrió haber encontrado este pasaje. Y en Joel 3:10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Amén. Pregunta: ¿excusas para servirle a Dios cuáles? Deben excusas que le impidan o que nos impida servirle al Señor. Sí, son las excusas. Tiempo. Pero no hay excusas. Todas esas excusas quedan en nada. Amén. Quedan abolidas. No tienen ningún respaldo bíblico. Sí. No tienen respaldo bíblico. Que diga, ay, estaba ocupado y no puede servirle al Señor por eso. No, porque Dios, el Señor es el centro de todo. Aún cuando estemos en una cueva, en la cueva del dolor, de la depresión, de la tristeza, de la ansiedad, porque los temores generan ansiedad. Los temores generan angustia, Afán. afanes, nos lleva a desconfiar de Dios, de su providencia. Sí, así es. Entonces aquí dice, diga el débil, fuerte soy. Dígalo, háblelo. Fuerte soy. Fuerte soy. Pero Fuerte soy. Fuerte soy. Fuerte soy. diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. No dice, la palabra del Señor no dice que Dios nos dice que nosotros somos fuertes. Dice, diga, es decir, expréselo usted. Cada mañana que usted se mire al espejo, diga, estoy pasando esta dificultad. Sí, es verdad. Porque no vamos a negar, no somos mentirosos, no vamos a ignorar las circunstancias. Pero tu palabra me enseña y me dice, diga, el débil, fuerte soy, y soy fuerte en esta debilidad, Señor, soy fuerte. Así es. Esto no me va a gobernar, el temor no me va a gobernar. La ansiedad no me va a gobernar. Amén. El miedo, el temor, la falta de dinero no me va a gobernar. Así es. No me gobierna. Amén. El problema es cuando nosotros creemos que esto es nuestro todo.
Y el pensar así nos hace errar, Total. nos hace desconfiar de Dios. Anteponemos la incredulidad en vez de la fe. Sí. Entonces, otro personaje. María y José huyen a Egipto, huyen para salvar la vida de Jesús. En Mateo 2, 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, esta huida o este escape no fue porque ellos quisieron irse, sino porque por instrucción del Señor, para salvar la vida de los papás y la vida del niño, de nuestro Salvador. Amén. Entonces, mira, estamos entendiendo esto, los tipos de escape que hay. Unos son ya por las circunstancias y otros porque pues la persona no quiere obedecer al Señor. ¿Cuántas veces o cuántas personas no vemos en nuestra nación, en nuestro país, desplazadas por la violencia, desplazadas por grupos armados, por riñas, por contiendas entre mismas familias, en fin, tantas cosas? Sí. Amén. ¿Quién vive? ¿Listo? Cristo y para siempre. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos podido huir como el Señor le ordena a José y a María? ¿Cuántos de nosotros hemos podido tomar esa huida de un pecado, de algo que nos viene, que el Señor nos advierte? ¿Cuántos hemos podido hacer eso? Yo. Sí, amén. Yo he escapado muchas veces. El Señor me ha dado la oportunidad de escapar muchas veces, pero ha sido por orden de Él. Amén. Amén. Bueno, viene otro personaje de la Biblia, o otros personajes. Adán y Eva sienten miedo y vergüenza. Quiero que en este pasaje todos lo tengan y todos lo vamos a leer. Génesis 3:8. Y quiero que lo leamos, no sé cómo se dice ciertamente, pero quiero que lo leamos despacio, para que podamos entender algo en este pasaje. Entonces, vamos a leerlo a la voz de 3. A ver, 1, 2, 3. Ahí, alto ahí, alto ahí, alto ahí, alto ahí. Nuevamente, y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios.
que se paseaba en el huerto. Sí. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado alguna voz que nos da miedo o temor? Alcen su mano. Claro. Sí, parece que todos. Puede ser la voz de un padre, puede ser la voz de una madre, puede ser la voz de un jefe, puede ser la voz del pastor, o de la pastora, que abre sus labios para sencillamente asignar una labor o una tarea. Lo decía mi esposa, la voz de Jezabel que intimidó a Elías. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta voz y nos genera ese temor, Sí. esa ansiedad, ese miedo? Muchos de nosotros. En mi casa, cuando yo era niño, yo escuchaba la voz de mi papá y casi siempre eran para los golpes. Entonces yo salía, huía. En la casa de mi esposa, ella me cuenta que era algo muy similar. Escuchaba la voz de su padre, así estuviera con su madre, y se llenaba de temor. Sigue diciendo que se paseaba en el huerto. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado pasos que nos dan miedo, que nos dan temor, que nos dan ansiedad? Sí. Muchas veces podemos estar en algún lugar y sentimos esos pasos, esa presencia, pero nos da temor. Y nos hemos preguntado, ¿qué pueden ser? Algunos sí, algunos hasta hoy no se han preguntado. Seguimos. Sigan leyendo, vamos en el huerto. Dice, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre árboles del huerto. ¿Cuántos de nosotros que estando en el lugar secreto se nos aparece el Señor? O un ángel del Señor que el Señor nos envía, pero nos llenamos de temor. No tenemos la habilidad o la capacidad o el discernimiento como Jacob, que se enfrentó al ángel de Jehová. Podemos reaccionar de varias formas. 1, llenarnos de temor y salir del lugar. ¿A quién le ha pasado eso? Que estando en su cuarto secreto se le aparece el ángel del Señor y lo que hace es salir corriendo. ¿De qué nos perdimos? De una palabra que traía la bendición, que traía la respuesta, de una palabra
que traía una sanidad, un milagro. No necesitamos sino de una palabra. 2. Muchas veces el temor y no sabemos qué hacer y empezamos a reprender huestes de maldad de las regiones celestes. ¿Viene de parte de Dios o de parte del diablo? Exactamente, de parte no, decimos de parte del diablo, porque si decimos de parte de Dios, tenemos el discernimiento que Dios está ahí, pero tenemos en nuestra mente es al enemigo. Sí, la oscuridad. No tenemos en nuestra mente el Señor. Y estamos puestamente orando. Dice, en el lugar secreto. Cuando no es ninguna de estas, cuando no es ninguna de estas situaciones. 3, esté muy pendiente porque vamos a hacer algo en la cual usted tiene que tomar la cena del Señor y asentarse en ese punto. Amén. Porque hoy el Señor no nos trajo para salir iguales, Amén. sino para disfrutar de su libertad. Amén. 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 3, sencillamente tener el discernimiento, quitar nuestro calzado y decirle al Señor, heme aquí. Estas 3 situaciones nos pueden pasar o nos ha pasado. Por eso tenemos que aprender a leer la palabra del Señor. Por eso les decía que leyéramos despacio, o algunas personas dicen entre líneas, porque muy claro está aquí, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Oyeron la voz, sintieron temor y se escondieron entre los árboles del huerto. Y cuando se les apareció el Señor, llenos de temor. Cuando era el Señor el que les traía una respuesta, Sí. cuando era el Señor el que venía a ayudarlos. Entonces, dice Mateo 6:6, alguien que me ayude por favor, porque ese sí no lo tengo aquí. ¿Qué dice Mateo 6:6? Amén. Dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. En la Reina Valera dice, y cerrando las puertas. Y cerrando las puertas. Cuando entremos a nuestro lugar secreto, debemos cerrar las puertas. ¿Para qué? Para que podamos entender que el Señor es el que está con nosotros, que no son huestes espirituales de maldad de las regiones celestes a las cuales tenemos que venir a aprender. No, el Señor nos quiere dar la respuesta. Amén. El Señor nos quiere sorprender y, como dice al final, nos recompensará. Amén. Amén. Bueno, también las puertas, dice, cierren las puertas. Y en el momento de la administración, la pastora dijo, o fue Mauricio que dijo, vamos a cerrar las puertas incorrectas. Hay que cerrar esas puertas para tener
la libertad Amén. y cerciorarnos que de verdad ya que cerramos esas puertas, solamente estamos con el Señor, Amén. Él y nosotros. ¿Amén? Puertas de lo que estamos hablando, de temores y de todas esas cosas. Dice también aquí, 1 Samuel 22, del 1 al 2. Ya vamos, dijo el pastor, ya casi, ya termino. 22:1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David estaba huyendo de Saúl. Saúl lo quería matar. Y viene su familia a unirse a él. Imagínense que uno esté huyendo y venga la familia de uno y se quiera añadir los vecinos y bueno, gente que lo conoce y digan yo quiero estar con usted. Entonces pues usted tiene que pensar en provisiones, usted tiene que pensar cómo los va a sustentar, cómo van a estar ellos ¿sí? Tiene que darles protección porque ya pues se hace responsable de ellos. Y la familia seguramente diciéndole: vea, nosotros también estamos huyendo porque el rey mandó allá también que si nos encuentra nos mata. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues venirnos a unir con usted. Si ve, ¿para qué usted fue tan notable por allá? ¿Usted para qué fue a la casa del rey? ¿Usted para qué se asomó por allá? Aquí en la casa estaba mejor, usted siendo pastor de ovejas, estaba tranquilo, nosotros estamos tranquilos, no tenemos esos problemas que tenemos ahora. ¿Cuántas cosas no le diría a su familia a David? ¿Sí? Y nada menos y nada más se unen a él personas con problemas. No se unieron personas con soluciones a decirle: mire, tranquilo, aquí, vea, aquí le traigo esto, usted ahí estamos para las que sea. No. Vinieron, ¿cuáles? El carpintero, el artesano. Eran todos menos guerreros. Los separados, endeudados. Los amargados, los endeudados. Estaban sin trabajo. Sí, los que habían peleado con la esposa, los que, sí, o sea, imagínense eso, cómo era eso. Y se unen a él. Y algo bonito que yo veo de David, y es que David no dijo: no, pero vea, si yo estoy en esta situación, en estas condiciones, más bien vaya, busque y comparta conmigo, sino que les dijo: bueno, está bien, pues si se unen a mí, pues nada. Dios nos va a proveer, Dios nos va a bendecir, estamos bajo la protección de Dios. Y así fue, porque en todas esas huidas nunca logró Saúl encontrarlo. Entonces, dice, aunque David huía de Saúl, no hubo ninguna excusa para servirle al Señor. Vuelve el Señor a decirnos esto. Aunque huía. Estaba huyendo. Elías estaba huyendo y siguió confiando en el Señor. David estaba huyendo y se le une un poco de gente, porque dice que más o menos unos 400, 600 personas, pero también cuente las mujeres, los niños.
¿Cuánto sería por ahí? Yo pongo que tal vez unos 1000. Y David no se negó a ayudarlos. A David no solo le importaba su servicio a Dios, sino también la gente y su familia que se unía a él. Eso es lo que hace, digamos que él tenía un carácter formado en Cristo. Él había pasado por la casa de sanidad, en el discipulado del pastor Carlos Flores, que dice que hasta que Cristo sea formado en nosotros. Había escuchado al pastor y se había formado David en ese carácter, en el carácter de Cristo, de Dios. Algunas personas dejan el ministerio o su asignación porque algo no les salió como esperaban. Sí, total. A Elías no le salió las cosas como esperaban, como él esperaba. A David no le salió las cosas como él esperaba. Y ya era nombrado rey, ya el Señor le había hablado de que él era el próximo rey de Israel. La mayoría de veces no saben cómo. Sí, es que las matemáticas de Dios son diferentes a las de nosotros. En nuestras matemáticas, 1 más 1 es 2, pero en las matemáticas de Dios, 1 más 1 es 1. Son distintas, son diferentes. Y eso es lo que hace a nuestro Dios especial. Amén. Hermoso, maravilloso. Denle un aplauso al Señor. David no dejó su asignación. Otro que también, voy rápido porque yo sé que ya el tiempo ha avanzado. Jacob huye de su hermano Esaú. Está en Génesis 27, 41 al 46. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú y su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de ambos, de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ged. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ged era las hititas. Sí, las hititas. Como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Esa mujer era determinada, era decidida, sabía lo que quería para sus hijos. De ahí pienso yo que Dios dejó ciego a Isaac, porque Isaac dijo: no, es el primogénito, aunque veía los comportamientos de su hijo Esaú.
Algunos estudios dicen que Esaú era altamente inmoral. Y eso lo veía su mamá, eso lo veía Rebeca. Y ella sabía la promesa y lo que había de parte de Dios porque le fue anunciado a ella. Pero ella no lo contó a su esposo. Y por eso el hombre persistía en bendecir al mayor. Pero este hombre, Esaú, no era, él se metía con cuanta falda veía de las hititas. A él no le importaba desagradar a sus padres. Él, uniéndose con las hititas. ¿sí? Él era una persona extremadamente ¿cómo era la palabra? Promiscuo con las hititas. Sí, y no le importaba desafiar la autoridad de sus papás. A él no le importaba desafiar la autoridad de sus papás. Entonces, el temor también generó allí un resentimiento. Porque él dijo Esaú, yo espero es que mi padre muera y mato a mi hermano. Pero Jacob era una persona diferente. Él era delicado con sus padres. Él era obediente. Él hacía lo que a sus padres le agradaba. Y no por el tema ay, es que es mi papá y mi mamá, sino porque le nacía hacerlo. Era el hombre que Dios había decidido que fuera el que continuara con el legado, con la primogenitura. Aunque dice que se la robó. Después Dios cambia el nombre de él. Bueno, no me meto ahí. Sino era para ilustrar por qué él también escapó o huyó. Y luego, por último, aquí tenemos también a Moisés cuando mata al egipcio y sale huyendo a Madián. Y se va para allá, para Madián, a esconderse. Pero todos ellos huyeron para preservar la vida. Pero mire cómo es Dios, analizando estos pasajes. Dios usa todas las circunstancias, aunque nosotros metamos la pata, aunque nosotros hagamos cosas, Dios se vale de esas circunstancias para volverlas a favor del propósito y de los planes que Dios tiene para cada uno. Si es para un territorio, si es para una persona, si es para una familia, Dios se sale con la suya. Amén. Amén, amén, amén. Entonces, esto era lo que teníamos. Amén. Amén. El Señor se vale de todo para volver, para que aquel que es hijo le sirva. Amén. Con o sin problemas. Cuando se unieron a David, las 400 personas que habla la Biblia, todos los emproblemados, endeudados, los que estaban siendo perseguidos por Saúl, Dios los usó a todos. De él hizo los hombres más valientes. Sí, amén. Los valientes. Y qué maravilloso que el Señor de este remanente levante los valientes de Dios. Amén. Amén. Y que podamos ser sus instrumentos, que podamos ser esas flechas encendidas. Qué bonito que el Señor haga todo esto. Yo le invito que se ponga sobre sus pies
Le pido a Ángela y a Manuel para que repartan la cena, por favor. Le pido al equipo de los que tocan el instrumento, por favor, aquí con nosotros. Y yo quiero que tenga muy presente lo que vamos a hacer. Usted va a recibir la cena. Yo voy a estar recitando el Salmo 91. En el momento que usted decida tomarla en un versículo de esos, tómela declarando ese versículo para usted. Porque es una promesa que hoy Dios le da. ¿Para qué? Para vencer nuestros temores. Porque podemos elegir entre nuestros temores y la fe. Instrumentos, por favor. Podemos elegir entre nuestros temores y la fe. Podemos elegir entre estar frustrados o tener reconocimiento, o sencillamente tomar la fe. Y permitir que el Señor extienda nuestras estacas y nos saque a lugares espaciosos. Podemos elegir entre nuestros fracasos o adversidades, o permitir que el Señor lo haga todo nuevo. El Señor es especialista en hacer todo nuevo. Que nuestros fracasos y nuestras adversidades, el Señor pueda sacar lo mejor. Porque dice el Señor en su palabra que Él ha sacado de lo vil y menospreciado para avergonzar al sabio. Y usted y yo somos esas personas. Es normal tener miedo o temor, pero no permitamos que el temor eche raíces en nuestras adversidades o en nuestros fracasos, en la crítica o en el mal carácter. No permitamos que esos temores echen raíces en nuestras vidas. Permitamos que nuestra fe eche raíces fuertes, que crezcamos como árboles de olivo. Amén. Que nuestras hojas no caigan. Eso lo dice la palabra del Señor, que Él no permitirá que nuestras hojas caigan. Permitamos que nuestras raíces crezcan formando a Cristo cada día en nosotros, esa persona tan especial que tanto necesitamos en el diario vivir. Si tenemos a Cristo, no hay temores, no hay miedos. Que el Señor pueda decir de nosotros que nos conoce, que somos diferentes en la tierra de los vivientes, que somos varón o varona, perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. ¿No les gustaría que el Señor hable eso de cada uno de ustedes? Amén. Ese es el anhelo que hoy tenemos en esta casa, que el Señor pueda traer la libertad y podamos nosotros ser apartados del mal y temerosos de Dios.
Y como decíamos al principio, que podamos tener una palabra de bendición para nuestro hermano, para nuestra hermana que está en dificultad. Y la palabra del Señor dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día ni de noche, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tome la cena del Señor.